Video realizado para la asignatura de Desarrollo Social por el estudiante John Jairo Giraldo. Este video está basado en el texto La invención del tercer mundo del antropólogo Arturo Escobar. Esta historia empieza en la época de la colonia, donde las grandes potencias dominaban a los reinos descubiertos, y durante el periodo de la modernidad se pensaba que estos habitantes de estos pueblos debían ser ilustrados, pero en el fondo se consideraba que esa ilustración era un factor inútil totalmente, pues estaba en su naturaleza el ser perezosos, el no aprender, el no tener talento para las ciencias ni para la tecnología. Durante las independencias que se dieron en el siglo XIX, las relaciones entre los países cambiaron mucho. Estados Unidos dio su ascenso y eso le dio el aval, o se dieron el autoaval, para desarrollar toda una política de intervencionismo militar según sus intereses y donde quiera que esto lo necesitara. Esto se mantuvo así hasta la primera posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, donde se fortalecieron las creencias nacionales, se dieron los nacionalismos, y entonces Estados Unidos desarrolla lo que se llama una política del buen vecino, donde trata de ayudar económicamente y en algunos aspectos de infraestructura y salubridad a los países que consideraban inferiores o pobres. Esta política vino a cambiar a partir de 1940, cuando se crea la Comisión Interamericana para el Desarrollo. Esta comisión, su objetivo principal era modificar como las vivencias y las formas económicas de diferentes países para adaptarlo a los intereses norteamericanos. Ya durante la Segunda Guerra Mundial se genera el Plan Marshall, que consistió en una ayuda económica para la reconstrucción europea. Fue un plan que podría considerarse desinteresado, en el sentido de que no se esperaba ganancia ni ninguna ganancia respecto a esta reconstrucción. Pero para Latinoamérica la estrategia que se pensó debía ser diferente. Lo que se afirma es que se debería privilegiar el capital privado, doméstico y foráneo. Y eso implicaba crear climas para la inversión. ¿Y qué específicamente era eso de crear climas? Pues controlar las izquierdas, controlar los campesinos, controlar las agrupaciones de trabajadores, entre otros. Para 1948, el Banco Mundial empieza a hablar del ingreso por cápita, donde por medio de la fórmula Producto Interno Bruto sobre número de habitantes calculaba la riqueza o pobreza de un país, de manera que los países que se encontraran en menos de $100 por habitante serán considerados pobres. Y de repente, así para 1948, 2/3 de la población humana resultó en la pobreza. Para la década del 50, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se dio la invención de lo que llamamos la fábula de los tres mundos, donde el primer mundo serían las naciones industriales y libres, entre comillas, que consistiría principalmente en Estados Unidos y Europa. El segundo mundo sería el bloque comunista y el tercer mundo serían todos los países subdesarrollados, o sea que no han alcanzado los niveles ni de producción ni industrialización que tienen ni el bloque comunista ni las naciones industriales como Estados Unidos o los mismos europeos. Entonces, el desarrollo se convierte en un discurso. ¿Qué es lo que hace un discurso? Un discurso lo que hace es crear la realidad al articular un saber y un poder. De esta manera, por medio del discurso del desarrollo, se crea primero que todo una verdad. Esta verdad consiste en que la modernización, la industrialización es la única vía para el progreso de los pueblos. Se crea entonces una escala entre los pueblos, donde estarían arriba las naciones altamente industrializadas y abajo las naciones subdesarrolladas o no industrializadas. Y entonces el objeto de este discurso, ¿cuál es? El tercer mundo, el subdesarrollo, los pobres.
ellos crean a los pobres, con todo este discurso se crea esa situación de pobres y muchas culturas que tradicionalmente han existido por cientos de años, de repente eran culturas de miseria y de pobreza que debían ser cambiadas. Eso nos lleva a pensar en las consecuencias de este discurso del desarrollo. La primera consecuencia que me pareció muy intrigante es el asunto de la destrucción de las culturas ancestrales. En 1951, las Naciones Unidas, en una de sus comisiones para el desarrollo económico de los países desarrollados, decía explícitamente: hay un sentido en el progreso económico acelerado, es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse. Y las grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida más cómoda. De esta manera se consideraba que las culturas tradicionales o ancestrales debían ser desintegradas, desaparecidas para dar paso a una cultura única, que es la cultura predominante de los mundos de primer mundo, de los países de primer mundo, con la cual se debería supuestamente alcanzar la riqueza y el bienestar para todos. Otra consecuencia muy grande y muy importante ha sido la pérdida de la autonomía alimentaria. Como se ha privilegiado la agricultura para la exportación y no para el consumo, porque la agricultura para exportación se puede tecnificar de una forma más sencilla, y aparte de eso se generan regalías e interdependencia entre los países, pues los países han perdido su autonomía alimentaria, de manera que los mismos países no son capaces de alimentar a su población aunque tengan cultivos y aunque tengan territorios cultivables. Y una tercera consecuencia muy obvia es el asunto de la pauperización. Más ricos, cada vez los ricos son más ricos y los pobres son muchos más y más pobres. Entonces, de esta manera, la famosa bienestar y el bonanza que prometía el desarrollo no se ha cumplido en los 60 años de este discurso, en los más de 60 años de este discurso, y lo único que ha hecho es llevar a que cada vez existan más pobres encerrados en un sistema de producción industrial del cual no pueden escapar, donde simplemente ocupan un lugar de recolección de materias primas o de producción sin posibilidades de movilidad social. Muchas gracias.